Muy buen día, un gusto de saludarlos. El dinero, dice Romy Capetillo, no es solo un tema económico. Nos afecta en muchas áreas de nuestra vida y por lo mismo toma tanta relevancia el aprender a gestionarlo. Se viene el 18 y con ello muchas tentaciones. Algunas tendrán aguinaldo, otros no. Pero ¿cómo hacemos para gastar en estas fiestas patrias? Romy Capetillo dice que no se trata de no gastar, sino que se trata de gastar acorde a tu presupuesto. Conversamos con ella, promotora de educación financiera, cofundadora de FinanFest y autora del libro Del desorden al orden. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto de que nos hayas recibido. Muchas gracias por el recibimiento, por la presentación también, Miriam, y muchas gracias por invitarme. Yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí también conversando sobre educación financiera, que es un tema que me gusta bastante. Oye, tengo todas estas preguntas para hacerte, que yo sé que son las que en este momento todos nuestros auditores están pensando, pero quiero partir un poco contigo primero. ¿Cómo entraste en esto? ¿Tú estudiaste ingeniería comercial, estudiaste algo con administración o simplemente fue la vida te fue llevando, tú eres una influencer, la vida te fue llevando para allá? Cuéntanos. La verdad es que no estudié nada relacionado a las finanzas, a la ingeniería. Estudié un año de ingeniería comercial, pero no terminé la carrera. Mi propósito era ser actriz. Yo estudié actuación, yo quería ser actriz, quería hacer producciones, quería escribir. Eso era lo que a mí me gustaba mucho, la parte de la creatividad. Pero por cosas de la vida yo terminé trabajando en una compañía de seguros en el área de ventas, donde me di cuenta que me gustaba mucho, mucho el tema de las finanzas, pero todo el tiempo lo vi como un trabajo, como mientras tanto. A mí me resultaba, me funcionaba el proyecto de mis sueños, ¿cierto? Actuar en una película, en una serie, o incluso crear yo mi propia película, mi propia serie. Pero la vida me seguía empujando por el camino de las inversiones, por el mundo de las finanzas, porque aparte, en ese proceso, yo atravesaba una crisis financiera, que es la que cuento en mi libro Del desorden al orden, donde llegué a deber hasta 40 veces mis ingresos. Y salir de ahí me di cuenta que era todo un proceso, que había mucha información que nadie sabía, que yo empecé a aprender a golpes un poco, y impulsada por mi esposo al partir la pandemia decido, ¿cómo se llama?, empezar a subir contenido en redes sociales para empezar a hablar en simple sobre términos tan complejos que siempre lo han sido. Ahí fue que empecé a subir contenido y me di cuenta que había mucho, mucho interés. Y a mí también me empezó a atrapar mucho, mucho este mundo de las comunicaciones a través de mis redes, que tenía mucho que ver obviamente también con lo que me gustaba de la actuación. Así que así fue como de pronto empezó a crecer la cuenta. Oye, hay algo que llama la atención porque, a ver, nuestro mundo machista siempre dice, y siempre ha dicho chistes incluso de cómo llegaba a tiritar una tarjeta de crédito en manos de una mujer. Sobre todo, tiritaba no solamente la tarjeta de crédito, sino que también el marido, porque la tarjeta de crédito no era nuestra, era de otra persona que nos la pasaba para ir a comprar. Entonces, cuéntame, también fue difícil, tú dijiste en algún minuto ahí que tu marido te impulsó de alguna manera. Eh, ¿Qué pasa con este tema machista, con una mujer que se dedica a dar datos financieros? Sí, la verdad, en lo personal nunca me ha tocado un comentario machista de alguien que me invalide por ser mujer en la opinión, e incluso tampoco he recibido comentarios que me invaliden quizás por no tener un título, porque la verdad es que en las finanzas personales no existe educación en ese aspecto. No hay una carrera que enseñe sobre economía doméstica, que hable sobre finanzas personales. Lo que hay es más técnico, es más bien o contabilidad o macroeconomía, pero no tiene que ver con el día a día, que finalmente ese es mi enfoque, en el fondo ayudar a que las personas puedan aprender a gestionar sus ingresos, a salir de las deudas. Eh, entonces, si bien sé que hay un tema machista, en lo personal nunca he tenido esa experiencia, o al menos no la recuerdo, o si alguien fue machista no me di ni cuenta, no me enteré. Eh, pero sí, históricamente el tema de las finanzas ha sido un terreno masculino. Son pocas las mujeres que hablamos de esto y generalmente
las que hablamos sobre gestión del dinero, que sí, es como que nos enfocan más desde ese lado, ¿verdad? Como coaches, y los hombres están más en la parte como dura, como inversión, ¿cierto? Como cómo rentabilizar el dinero, qué sé yo. Se tiende a marcarlo de esa manera, pero yo me siento súper libre de transitar por el tema que yo quiera transitar siempre y cuando sienta que está dentro de mi propósito. Hoy día siento fuertemente que mi propósito está en ayudar a las personas a que puedan salir de esas crisis de deuda, de que puedan salir de esa angustia de que no llegas a fin de mes, que no te alcanza para llegar a fin de mes. A veces lo trato de hacer con un toque de humor, a veces con un toque más como de seriedad. Va dependiendo un poco también como de la creatividad que vaya teniendo, pero si el día de mañana me quiero posicionar fuertemente desde el lado ya más de inversión, donde ha sido terreno masculino, porque pienso que y creo fuertemente que ese sea mi propósito, también voy a transitar para allá. Me siento como bien libre en ese aspecto. Oye, qué bien, porque a ver, muy breve, si nos cuentas un poco de qué se trata tu libro, porque tú dices que partiste del el libro porque estuviste tú muy sobreendeudada y tenías que ver cómo salir del tema. ¿Y cómo saliste? Sí, salí con mucha paciencia. El libro cuenta, relata desde mi propia historia cómo fue que caí en la crisis financiera, cómo salimos de esta crisis con mi esposo y luego lo más importante para mí es cómo nos mantenemos fuera, porque muchas veces uno puede puede salir de las deudas y el problema es no volver a caer ahí, cómo me mantengo fuera de esas crisis financieras, que ese es el gran desafío finalmente. En nuestro caso, como lo hicimos nosotros anteriormente a la crisis donde nos pegó fuerte, 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 ya habíamos pasado una crisis financiera, ya habíamos salido de nuestras deudas y luego volvemos a entrar por la nula educación financiera, la mala gestión, etcétera. Entonces, nosotros, ¿cómo fue que salimos esta segunda vez? Bueno, nos golpeó bien fuerte la vida, tuvimos que vender nuestro departamento, tuvimos que cambiar a nuestras hijas de colegio, empezar a tomar decisiones más radicales. Pero lo importante fue enfrentar la situación, empezar a acercarnos a las instituciones, empezar a negociar y empezar a entender. No entendíamos nosotros cómo funcionaba el sistema, no entendíamos cómo debíamos administrar nuestros ingresos y ahí fue cuando empiezo a meterme en internet, perdón, para buscar información relacionada. No encontraba nada en Chile, nada, nada. Todo lo que veía era en España, Colombia, pero en Chile nada. Y todo era como bien técnico acá en nuestro país. Y ahí era como cuando me acuerdo que le digo un día a mi esposo, algún día vamos a dar charlas de esto para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer para salir de las deudas, porque para mí era como chino mandarín y no lograba entender nada. Eh, entonces, claro, nuestro primer paso fue enfrentarlo, luego salir a negociar y finalmente educarnos para mantenernos fuera de esta deuda. Oye, pero a ver, les atacó fuerte, fuerte, porque si tuvieron que tomar decisiones tan drásticas como vender departamento, cambiar niños de colegio, etcétera, algo que uno en general se aferra, ¿no es cierto? Es algo que como que cualquier cosa te puede pasar, pero lo que ya tienes como que no lo puedes perder o no puedes hacer los cambios por el cambio que te implica de vida, ¿no es cierto? Ahora, tú dices ahí que te gustaría, y en ese momento pensaron, hacer charlas, por ejemplo, sobre cómo es vivir endeudado, cómo es vivir sobreendeudado. Yo noté un montón de varias consultas que tenemos sobre el tema, no sé si las puedes ir contestando como de a poco. Una era el endeudado, el sobreendeudado. Una persona se puede declarar en quiebra. ¿Qué pasa con cuándo es posible o cuándo es factible o si es bueno una renegociación? ¿De qué se trata el bicicleteo? ¿Qué es ser sujeto de crédito? Como, o sea, todas estas preguntas, más un montón más que tengo, ¿por dónde partimos? Por donde quieras. Vamos nomás. Dale, mira, a ver, partamos con a ver, ¿está endeudado? ¿Qué significa estar endeudado? Estar endeudado significa que tengo deudas, que debo plata, dinero que no era mío, que solicité prestado, pero que todavía puedo cubrir esas deudas sin tener que dejar de pagar mis gastos básicos, mis gastos personales. Eso de estar endeudado en el fondo es cuando uno habla de la deuda controlada. Tengo deudas, efectivamente sí, pero puedo seguir cubriendo mis gastos básicos, mis gastos personales sin ningún problema. O quizás con una pequeña dificultad, pero puedo continuar cubriendo mis gastos básicos.
En cambio, el sobreendeudamiento, que es la diferencia, es donde uno se da cuenta que está mal económicamente, que fue mi caso, por ejemplo, el sobreendeudamiento es cuando tienes una cantidad de deudas que en tu flujo mensual no te permite cubrir tus gastos básicos y dejas de cubrir tus gastos básicos por tener que pagar deudas. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Dejas de pagar los gastos comunes, porque son las primeras cosas que uno deja de pagar, porque el arriendo probablemente no lo dejes de pagar, pero sí o el dividendo, pero sí los gastos comunes, el colegio, vas a empezar a deudar meses de colegiatura, incluso la mercadería, luz, agua, gas, entonces empiezas a acumular ese tipo de gastos. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno empieza a hacer, como tú bien decías, el bicicleteo, que es agarrar una deuda para pagar otra, para pagar otra, para pagar otra, y así llevar constantemente, que eso no es salir de las deudas. Eso es mantener el endeudamiento a raya, el sobreendeudamiento a raya, pero que en algún momento, si no te ordenas, si no ganas más plata, si no bajas el costo de vida, te va a atrapar, que fue lo que me pasó a mí. O sea, yo seguía en este bicicleteo constante, pero en un momento ya me atrapó y no pude seguir con ese juego. Oye, hay ahí, yo me imagino, un tema, porque a mí también me pasó en algún momento hace muchos años, y pude salir, como dices tú, con mucha paciencia, con mucho tiempo. Eh, en ese momento, cuando uno está cogotado hasta las orejas, en este bicicleteo constante de sacar de un lado para poner en otro, se cae mucho en el riesgo del tema de las cuotas, de las 3 cuotas precio contado, de tal manera de que tú dices, pero es poquito, lo puedo pagar, ¿no? Ujú. Pero sumado a otros poquitos, ya deja de ser. Y lo otro es los créditos, o aquellas cosas que están por sistema automático, el sistema automático de cobro, ¿no? De repente tú te das cuenta que la tarjeta de crédito, por ejemplo, si no la pagaste, te lo cobra todo y por lo tanto entra en la línea de crédito, etcétera. Un desastre ahí. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo hacer el corte? ¿Se puede? Sí. Sí, se puede, pero claro, requiere determinación, requiere de varios pasos que uno tiene que dar. Efectivamente, la tarjeta de crédito viene un poco como... Es una súper buena herramienta que uno puede tener en sus finanzas, pero si no la sabes ocupar, va a ser una tremenda enemiga. Yo siempre hablo de esto, que la tarjeta de crédito es es una herramienta así como la sierra, así como el serrucho, ¿verdad? Que si uno la sabe utilizar, puedes construir grandes cosas, ¿verdad? Grandes obras con ella. Pero si tú no sabes utilizarla, puedes cortarte un brazo, puedes provocar un accidente, en el peor de los casos fatal, ¿verdad? Bueno, en la finanza, la tarjeta de crédito, ojalá no produzca ninguna reacción, digamos, de ese tipo. Sabemos que el estrés financiero ataca fuertemente la autoestima de las personas, y efectivamente hay personas que sí se han quitado la vida por deber dinero. Pero la tarjeta de crédito, como te decía, puede ser una tremenda aliada en nuestras finanzas si la sabemos utilizar, y para eso es súper importante entender cómo funciona. Y si bien hay reglas generales de cómo funciona la tarjeta de crédito, acumulación de puntos, cuotas sin interés, etcétera, es importante que hablen con los ejecutivos, con las ejecutivas que tienen asignada, para que les cuenten cómo es el funcionamiento de esa tarjeta, cuánto te cobran por usar la tarjeta, qué pasa si yo me atraso con la tarjeta, qué gastos asociados voy a tener a la tarjeta, y así tratar la tarjeta como un producto más, como cuando tú te vas a comprar un producto y antes de comprarlo, no sé, por ejemplo, un televisor, tú le preguntas al vendedor cuáles son las características de este televisor, cuáles son los pros, los contras, qué sé yo, y uno incluso revisa ahí las opiniones en internet para más o menos conocer. Bueno, lo mismo con una tarjeta de crédito. Tienes que averiguar de qué se trata, cómo funciona, y esa información te la tiene que dar la institución donde tú tienes la tarjeta, para que el día en que la salgas a usar, vas a saber exactamente lo que estás haciendo. Incluso endeudándote, ya vas a saber lo que estás haciendo. El problema es que en nuestras finanzas improvisamos muchas veces, y eso hace que en la improvisación, entonces, nosotros podamos tener muchos más riesgos de cometer errores. Eso es lo que hay que evitar, cometer errores en nuestras finanzas. Oye, hay una cosa que se ha dicho mucho y es que los jóvenes hoy día se les ofrece muchas tarjetas de crédito, a veces con poco cupo, porque no tienen entradas por su cuenta, ¿no es cierto?, propia. Eh, pero ahí se cae en un riesgo, a lo mejor, no sé, cuéntanos, ¿de qué se trata esto de pagar los mínimos? Muchas veces la misma
tarjeta, cuando viene el cobro, te dice a pagar, no sé, te voy a inventar, 3.000 pesos, pero tú sabes que la cuota es mayor, pero te están otorgando graciosamente la oportunidad de pagar mucho menos. ¿Qué riesgo se corre ahí? Sí, la verdad es que cuando te llega la opción del pago mínimo, que es una opción que siempre te va a ofrecer la institución, lo que te está cobrando es mínimo los intereses. ¿Ok? Entonces, si tú estás pagando el pago mínimo, no hay nada de ese pago que tú estés abonando a la deuda. Entonces, si tú quieres ir abonando a la deuda, el pago mínimo no es la estrategia. Si quieres ir abonando a la deuda, tienes que al menos pagar el doble del pago mínimo, ¿ok? Ahora, ¿me conviene pagar el doble del pago mínimo? ¿Será mejor refinanciar la tarjeta? Todas esas preguntas tienen respuestas distintas porque depende de cuánto debes, cuáles son tus posibilidades, en cuántas cuotas sacaste la deuda, etcétera, y es un depende, pero mínimo el doble del pago mínimo, ojalá que siempre, o sea, la ley, el sí o sí todos los meses, paga siempre el total facturado, pero si de repente no se puede, yo entiendo que a veces ya te pilló la máquina, estás en un sobreendeudamiento, entonces mínimo el doble del pago mínimo, ¿ok? Ahora, ¿para qué sirve el mínimo? Solo para que no caigas en DICOM, por ende, o sea, perdón, no caigas en morosidad, por ende no caes en DICOM, pero solo para no caer en mora. Entonces, el pago mínimo te liberas solamente de eso. Si lo vas a hacer por un mes, porque el próximo mes vas a recibir un bono y tú sabes que vas a poder pagar el total factura y qué sé yo, bueno, puede que sea una buena alternativa, pero como una constante, no, menos una estrategia para salir de las deudas, porque no vas a estar saliendo de las deudas. Claro, dejar bien claro que en realidad en ese momento tú pagas ese mínimo, ¿no es cierto? Y eres feliz por ese rato, pero significó que tu deuda sigue agrandándose, no solamente se queda estancada, sino que se sigue agrandando, ¿verdad? Exactamente, sigue creciendo por el interés rotativo, sigue creciendo por los intereses de las mismas compras que tú vas haciendo, porque se te van acumulando las nuevas facturaciones, entonces no estás abonando nada a la deuda, solo estás pagando intereses y por ende la deuda también va a empezar a crecer. Oye, otra preguntita. Usted dijo recién que todo depende de, bueno, obviamente de mis entradas, depende también de las cosas que yo cobro, que yo pago, perdón, que yo compro, mis gastos fijos. ¿Cómo nos ordenamos? Porque tu libro dice del desorden al orden. ¿Cómo nos ordenamos? Bueno, lo primero es tener claridad de los números. Si yo no tengo claro cuánto estoy ganando y cuánto estoy gastando, difícilmente voy a poder hacer algún cambio. Y suena súper obvio saber cuánto ganas y saber cuánto gastas, pero la verdad es que no es tan obvio y mucha gente no sabe cuánto gana y no sabe cuánto gasta, sobre todo en los gastos diarios, en los gastos personales, que ahí es donde se nos desordena un poco más el cuento. Entonces, el primer paso para ordenarnos, para pasar del desorden al orden, además de la educación financiera, es tener claro cuánto gano, cuánto gasto, porque la única forma que yo pueda cambiar lo que sea en la vida, lo que sea que nosotros queramos cambiar en la vida, primero tenemos que hacernos conscientes, tenemos que ver lo que queramos cambiar, lo que no está del todo bien. Entonces, para el tema de la finanza, exactamente lo mismo. Primero, tenemos que ver qué es lo que está mal y para eso necesitamos ver números. Ahora, no necesitas ser experto o experta en números, no necesitas ser que te haya ido bien en matemáticas, no, esto es súper simple, anotar cuánto ganas y cuánto estás gastando y con eso empezar a tomar decisiones. Oye, tengo entendido que existen incluso algunos, bueno, hacer llevar un Excel, las personas que lo puedan manejar, ¿no es cierto? Con una fórmula con respecto de lo que gastas y y lo que obtienes. Pero también existen, tengo entendido, unos cuadernillos, unas agendas, donde tú puedes ir anotando y que ya vienen prehechas, vienen preescritas, ¿no? ¿No? Ujú. Sí, hay planillas, hay aplicaciones, hay, bueno, yo vendo un planner también que ahora no lo tengo disponible, pero estará disponible en los próximos meses. Lo importante es que busques el método que a ti te acomode, porque esto es un trabajo a largo plazo. Esto no es para que lo hagas un mes y listo, no, no lo hago nunca más, porque todos los meses son diferentes. Septiembre uno gasta de una manera, octubre uno gasta de una manera y así. Entonces, esto es para siempre, es un trabajo a largo plazo. Entonces, tiene que ser una herramienta que te acomode, que te permita en el fondo replicarlo todos los meses. Se tiene que transformar entonces en un cambio de hábito, ¿no es cierto? El tema. Exactamente.
Oye, tú dijiste en algún momento que pasaste por una crisis horrible. Fueron con tiempo, con mucha paciencia, saliendo, lograron salir, pero hoy tengo entendido que tú además estás incursionando en el tema de las finanzas, perdón, sí, de las finanzas, pero más duras, como dijiste en algún momento, ¿no? De cómo invertir, por ejemplo. ¿Cómo ha sido transitar hacia ese lado? Te vi por ahí en un post en el que hacías un tema de las bitcoins, por ejemplo, o en el tema inmobiliario. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese transitar, ¿no? Que se va para arriba, para arriba. Sí, bueno, a mí siempre me ha gustado el mundo de las inversiones. Trabajé en una compañía de seguro en la parte de inversiones, donde las personas ahorraban, invertían. Ahí veía fondos mutuos, APB, seguros con ahorro. Después trabajé muchos años en Capitalizarme, que es una empresa de inversión inmobiliaria, y siempre ha sido un rubro que me ha gustado mucho, y la inversión inmobiliaria en específico, una de las inversiones que más me gusta también. Entonces, para mí, este tiempo que yo no podía ser sujeta a crédito porque estaba como con mis papeles manchados, ¿cierto? Por haber debido en el pasado, recién ahora ya sí tengo las puertas abiertas para invertir. Y es algo obviamente que me gusta mucho, que le voy a sacar provecho porque me encanta la inversión inmobiliaria. Y por otro lado, la inversión en acciones, en criptomonedas también me gusta mucho, la inversión más volátil, tiene un mayor riesgo, pero en el mundo principalmente de las criptomonedas, estoy recién adentrándome porque es un mundo nuevo para mí. Hoy algo entiendo obviamente, pero no soy experta en el tema, y ha sido bien interesante, bien interesante aprender. Creo que uno ahí confirma de que nunca sabes al 100% todo, entonces es súper entretenido la verdad ver ese tipo como de avances, nuevas tecnologías, en donde uno puede decir, oh, wow, puedo invertir en esto y esto otro. Así que es algo que me gusta mucho. Estoy siempre tratando de aprender cosas nuevas, sobre todo cuando se trata de invertir, porque hoy día tengo mi foco puesto en hacer crecer mi dinero, lo que más pueda, porque me encantaría poder de aquí a 10 años dejar de trabajar de manera obligada, sino que por gusto tan solo, así que estamos trabajando para eso. Oye, qué bien, pero a ver, ¿tú funcionas como un asesor también de finanzas o no? ¿Alguien te puede ubicar en tus redes sociales, por ejemplo, y decir, oye, tengo una platita o tengo no sé, ¿qué hago con ella? ¿Tú funcionas de esa manera también o no? No, yo no hago asesoría financiera porque debo estar regulada por la CMF para eso, tengo que tener la certificación, perdón, de la CMF para hacerlo. No cualquier persona puede dar una recomendación de inversión, tienes que tener la certificación completa de la CMF, es una prueba que se da, no es llegar y hacerla, por si acaso para las personas que están escuchando. Entonces, por ahora no lo hago, pero sí hago cursos y talleres en donde entrego la información, explico cómo funciona para que las personas entonces puedan comenzar a invertir. Ya, perfecto. Oye, pucha, te damos las gracias, me quedó un montón de preguntas. Ah, una pequeña cosita, ¿cómo se sale? Hay mucha gente que preguntó eso. ¿Cómo se sale, como dices tú, de DICOM? De tal manera de volver a tener los papeles limpios, dijiste tú, y volver a ser sujeto a crédito. Cuéntame un poquito de qué se trata eso. Sí, bueno, DICOM es el lugar donde se informan las deudas morosas que ya han pasado una cierta cantidad de días en donde no has pagado, no has ido a hablar, no has pedido llegar a acuerdo, etcétera. Y al entrar en DICOM se nos cierran varias puertas, sacar otro tipo de productos del mercado, como tarjetas de crédito, créditos de consumo, créditos hipotecarios, e incluso arrendar propiedades. Hoy día te piden el DICOM para arrendar una propiedad. Entonces se nos cierran ciertas puertas. Entonces, súper importante salir de ICOM, y la forma de salir de ICOM es pagar. No hay otra opción. Yo tengo que pagar la deuda para salir de ICOM o esperar que pasen 5 años desde que informaron la deuda en DICOM para que ésta deje de ser informada. Pero ojo con eso, porque el hecho de que la deuda deje de ser informada en el boletín no quiere decir que la deuda deje de existir. Por ende, te pueden seguir llamando para cobrarte y tú ahí tendrás que decidir si quieres pagar o no quieres pagar. Pero efectivamente, para poder volver a ser sujeto a crédito, lo mejor siempre es pagar esa deuda, eh, y empezar a utilizar el sistema a tu favor, como por ejemplo dándole uso a la tarjeta de crédito para ir acumulando puntos, millas,
y este historial crediticio en el fondo es como tu reputación al momento de que te prestan dinero. Entonces, si tú utilizas la tarjeta de crédito y la pagas constantemente, estás generando un buen historial en el fondo. La Romy cuando le presto plata, la devuelve. Y ahí empiezas a crear justamente este nuevo historial. Para que a mí, entre que salí de ICOM y ahora me dieron mi preaprobación bancaria, pasaron 3 años. Un año para que me dieran de vuelta una tarjeta de crédito, un año para que me aportaran cuenta corriente y luego un año para que me dieran una preaprobación bancaria para la compra de una propiedad. Qué bien. Oye, ¿una persona se puede declarar en quiebra? Sí, se puede declarar en quiebra. Para eso les recomiendo que se asesoren con la Superir, que es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y así ellos los pueden guiar para que contarles cuáles son los pasos. Obviamente que al tirarse quiebra es mucho más costoso volver al sistema después, porque tú te declaras insolvente. Cuando te declaras insolvente, en el fondo estás diciendo que no tienes los recursos para hacerte cargo de esa deuda. Por ende, si después quieres volver a pedir crédito, pero ¿cómo? Si habías dicho que eras insolvente, entonces no es tan fácil llegar y volver al sistema después de tirarse a quiebra. Oye, y ahora sí que por último, ¿es buena una renegociación en algún minuto? Ahora, a ver, pasamos por un tiempo en que estaban los créditos sumamente caros, pero hubo gente que a lo mejor tenía que endeudarse porque tenía una necesidad de urgencia en ese minuto. Hoy día, ¿es factible hacer esas renegociaciones? ¿Es bueno? Todo depende del caso, de la persona, de las deudas que tenga. Entonces, lo importante es que cuando uno se acerca a una institución a renegociar o a repactar, veas cuáles son otras alternativas que puedas tener y no quedarte inmediatamente con la primera, no decir como ya, bueno, ya voy a tomar esto y listo. Ver distintas opciones y con eso simular y, o sea, y comparar y decir, bueno, me conviene esta o esta otra. Pero muchas veces conviene renegociar una deuda porque no queda otra y ahí uno tiene que ver si realmente va a poder cubrir esa cuota al mes. No es llegar y renegociar, sino que ver si realmente voy a poder hacerme cargo de esa nueva deuda. Dale, muchas gracias, Romy, por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste un montón y vamos a tener que tratar el bolsillo un poco más, con más cuidado, ¿no es cierto? Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y gracias también por darle espacio a la educación financiera, lo que es muy necesario en la vida de toda persona. Así que feliz de poder aportar también desde ese lugar. Por favor, muchas gracias. Conversamos con Romy Capetillo, promotora de educación financiera, cofundadora de FinanFest y autora del libro Del desorden al orden. Y dice que va a tener de nuevo, porque lo tuvo en algún momento un planner, pero ahora dice que prontamente lo va a tener de nuevo a la venta. En ese planner usted obviamente puede planificar todos sus gastos, ¿no es cierto? Así tener entonces por dónde se le va generalmente, ¿sabe qué? Yo le doy un dato, generalmente donde se nos va la plata es en el gasto pequeño, porque uno dice, pero me compré un cafecito, 3 luquitas, me compré otra cosita, un dulcecito, un algo, qué sé yo, y es muy poquito, pero si usted lo va sumando, ahí ve cómo se le va yendo las lucas. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.